Bien, amados, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Damos gracias al Todopoderoso porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. El día de hoy tenemos un tema interesantísimo, amén, es un tema extenso y que, vamos a ver cómo lo sintetizamos lo más posible. Y tiene que ver con algo que se habla mucho, que se comenta mucho, pero en definitiva muchas veces actuamos o nos quedamos a veces en el concepto secular, en el concepto fuera de lo que establece la Biblia y lo que enseña la Biblia sobre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres. Y es importante que a raíz de esta clase usted y yo podamos establecer la diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres. Entender qué es la sabiduría, cuál es la sabiduría verdadera, ¿de acuerdo? Esa sabiduría que viene de Dios, ¿sí? Es importante que estemos claros en eso, amén, amado. Otro objetivo en esta clase es poder comprender que la sabiduría de este mundo ha fracasado en todos sus intentos. Lo ha intentado de mil formas diferentes. Los diferentes filósofos que usted ha escuchado mencionar, los clásicos, Platón, Sócrates, Aristóteles, todas sus teorías huecas y vacías se han quedado en el aire y no han podido aterrizar una solución real para la humanidad. Porque en definitiva la solución real que tiene la humanidad se llama Jesucristo. Pero la humanidad no ha querido entenderlo así, lamentablemente. ¿Sí? Y otro objetivo es que podamos aceptar que la sabiduría de Dios viene al hombre única y exclusivamente a través del Espíritu Santo de Dios. Y si nosotros comprendemos eso, pues entonces, mis amados, si entendemos y comprendemos estos tres objetivos, nosotros vamos a ir entonces por muy buen camino, porque definitivamente comprender esto a través de esta clase que vamos a ver el día de hoy, pues nos ayudará a estar más confiados, más seguros y a no dejarnos mover fácilmente por aquellos que vienen con unas teorías vacías, huecas, que realmente no llenan a nadie, ni a ellos, ni a nadie más puede llenarlo. Amén. Gloria al Señor. Lindo es el Señor. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Pregunta central. ¿Sabes en qué consiste la sabiduría? Vamos a verlo. Y esto lo podemos ver, claro, nos vamos a concentrar en la enseñanza bíblica que nos deja primero a los Corintios al final del capítulo 1 y al principio del capítulo 2. Pero Pablo, que a través de la Biblia, ¿verdad?, cuando le escribe a los Corintios. Pero claro que nosotros vamos a ver que este concepto de sabiduría es amplio, no es solo en lo secular, sino también en lo eclesiástico. Se puede unir la parte bíblica y la parte secular. El detalle es que la sabiduría humana, la sabiduría de los hombres de este mundo, generalmente lo que quiere es enfrentarse a la sabiduría divina, enfrentarse a la sabiduría de Dios, y obviamente al hacer eso, pues entonces nunca se va a poner de acuerdo con la sabiduría real, con la sabiduría verdadera. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis amados, la palabra de la cruz, vamos a ver este primero subtema dentro de nuestro tema central. En 1 Corintios, en su capítulo 1, versículo 18, dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Aleluya. Fíjense cómo inicia nuestra clase, cómo arranca esta parte bíblica. Miren, inicia con este versículo que conocemos y que muchos hemos hablado y discutido. Dice que la palabra, es decir, el logos, ¿sí?, de la cruz, significa tanto la sustancia del mensaje apostólico como la proclamación. Es decir, cuando yo digo a alguien Jesucristo salva, yo le estoy diciendo que Cristo murió en la cruz del Calvario, que resucitó y está sentado a la diestra del Padre,
y que justamente esa verdad que yo le estoy predicando es la que lo puede hacer salvo. Estoy proclamando el evangelio de la cruz, la palabra de la cruz. La locura de la cruz también dice este versículo. La proclamación de un Salvador crucificado y uno resucitado es locura, pero para quienes se creen capaces de buscar su propia salvación. Quien no acepta a Cristo es porque entiende que puede encontrar su propia salvación, que puede encontrar la salvación con sus propios medios. Oh, gloria a Dios, aleluya. La cruz, potencia de Dios. Otra palabra también aquí, importantísima. La última parte del versículo 18 destaca otra clase de hombres. Es decir, hace una clasificación de los hombres y dice que aquellos que están siendo salvos. Entonces aquí Pablo lo que hace es que identifica a nosotros, es decir, nosotros los creyentes de Corinto y nosotros los creyentes de hoy en día y todos los creyentes que hemos pasado y venimos pasando a través de los años creyendo en Jesucristo y partimos de esta tierra con la esperanza de que un día nos veremos cara a cara con el Maestro. Aleluya. Precioso es el mensaje, gloria a Dios, aleluya. Ahora también hay un fracaso de la sabiduría de este mundo, ya decía. El mundo ha fracasado en todos sus intentos de, gloria a Dios, de igualar la sabiduría de Dios. El mundo ha fracasado buscando querer ser igual a Dios en sabiduría también. Y en el versículo 19 y 20 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Aleluya. Y si usted ve los diferentes acontecimientos por los cuales pasaron los israelitas y se redactan y se relatan en la Biblia, nos damos cuenta que los prodigios, los milagros, la forma en la que Dios hacía las cosas era algo que a cualquiera le rompía la cabeza en dos. De hecho, todavía ahora mismo usted y yo vemos cosas que Dios hace y ha hecho con usted y conmigo, y usted y yo no encontramos la manera de explicarlo. ¿Y por qué no encontramos la manera de explicarlo? Bueno, porque eso está en la sabiduría de Dios. Y la mente humana, nuestra sabiduría humana, no es capaz de entender esas cosas. Sin embargo, usted y yo tenemos una gran verdad y decimos, sí, nuestro Señor es capaz de hacer eso y más. Nosotros estamos en ese grupito que Pablo puso aparte y dijo, no así para nosotros, para los que nos salvamos, para aquellos que aceptamos a Cristo, sí podemos entender, aceptar por fe las cosas que Dios hace, los designios de Dios. Y por eso nos llaman locos, sin duda. A los evangélicos nos llaman locos, pero claro, porque creemos en un Dios que no vemos, pero creemos en un Dios que nosotros sí sabemos que hace maravillas. Y la primera maravilla que hizo fue llamarlo a usted y a mí a este camino. Oh, gloria a Dios. La primera maravilla que hizo fue justamente traernos a nosotros hasta aquí. Ahora, lo que Pablo está tratando también de decirle, de explicar a los corintios, es, mira, nosotros hace años, los israelitas hace años que sabemos que la sabiduría del hombre fracasó. Y esto que está aquí son citas bíblicas de Isaías. Él la trae brevemente, toma algunos fragmentos y lo trae acá para hacerles saber a ellos que ya desde cientos de años, pero muchos cientos de años atrás, ¿sí?, algunos 700 años atrás, ya en ese libro, Isaías, ya se venía hablando y se venía cuestionando la capacidad de la sabiduría humana y dándole todo poder y todo loor al que todo lo puede. Aleluya. Entonces es una forma de Pablo decirle, mira, hace mucho tiempo que nosotros ya nos dimos cuenta a través del sabio verdadero que la sabiduría del hombre ha fracasado. Ustedes son los que están perdidos, claro, diciéndole a los griegos y a los gentiles en sentido general. La cruz como sabiduría de Dios.
En el versículo 21 y 23 dice, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura ¿de qué? De la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Fíjense en eso. Pablo ya hizo la clasificación y dijo para nosotros. Este para nosotros se refiere a aquellos que son cristianos, no importa que sean judíos o que sean gentiles. Si son cristianos, ya pertenecen a un segmento aparte, porque ya son hijos de Dios, coherederos con Cristo del reino de Dios y están llamados a proclamar el evangelio de Dios. Entonces Pablo aquí le está diciendo claramente, aleluya, que nosotros entonces, parecía esto entonces una locura para los demás, la predicación que nosotros hacíamos. La predicación que nosotros llevamos a cabo. Los judíos pidiendo señales, estos piden sabiduría, y a los dos les rompió la cabeza, como decía yo, en dos se le abrió el cerebro, así, ¡bran! ¿Por qué? Porque para los judíos fue un tropiezo el hecho de que Jesús crucificado, ¿cómo es eso? Ese no es el Cristo de nosotros. Y los gentiles dicen, pero tú tigre tan loco. Esto tiene que estar loco, de que predicando, y que si que un hombre que se murió, que resucitó, y que ahora está en el cielo, y que es el Hijo de Dios. ¿Pero cómo es eso? Eso no es posible. Pero es que no fue para todo el mundo, es para aquellos que tuvieran fe. Es aquellos quienes por fe se acercaran a Dios. Es para aquellos quienes por fe aceptaran, gloria a Jesús, gloria al Señor, por fe aceptaran la verdad del Cristo resucitado. Aleluya. La cruz es tanto la potencia como la sabiduría de Dios. Fíjense en eso. La cruz es la potencia como la sabiduría de Dios. Versículos 24 y 25 dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, lo que le comentaba, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Fíjese acá. Mas para los llamados, no importa si eran griegos o si eran judíos, Cristo es poder de Dios, es sabiduría de Dios, es el poder, la potencia de Dios y también la sabiduría de Dios. Cuando Cristo viene a la vida de una persona, así como pasó con Pedro, ¿qué hizo Pedro? Pedro era temeroso, incluso en algún momento Pedro, créanme, en esto, bueno, ya lo vemos cuando negó a Cristo. Pedro tenía un temperamento, no vamos a entrar en eso ahora, pero luego cuando llegó el momento de la verdad, Pedro niega al maestro por miedo. No había otra justificación, era miedo. Pero luego que viene el Espíritu Santo con Pedro, Pedro es uno que dice, oye, yo voy a predicar a Cristo independientemente de lo que suceda. Y Pedro es aquel que le dice, ustedes condenaron al maestro, y da una predicación allí y unas enseñanzas terribles, unas amonestaciones terribles a los que estaban allí, fariseos, todo el mundo que estaba allí. Envalentonado, con denuedo, predicaba la palabra de Dios. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, que vino el poder de Dios, vino sobre sí, y la sabiduría de Dios, porque Pedro era un pescador. Una persona que vivía de pescar los pececitos, se iba para allá, venía y lo vendía, de eso vivía. Y está predicando vaya al libro de los Hechos para que usted se dé cuenta. Y está predicando con un denuedo que no había doctores ahí en la ley que pudieran predicar como Pedro estaba predicando. Fíjese, porque la sabiduría de Dios viene al hombre, gloria al Señor, cuando estamos en Cristo. Cristo es nuestra sabiduría. Por eso usted y yo como cristianos debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que hablamos, con lo que actuamos, cómo actuamos, porque estamos demostrando que la sabiduría de Dios está en nosotros si hacemos las cosas como Dios la haría. Pero si la hacemos como usted y yo queremos hacerla, definitivamente entonces nosotros estamos
digamos que poniendo en vergüenza el Evangelio. Por eso un cristiano debe medirse, tener mucho cuidado cómo dice las cosas, cómo las hace, en sus opiniones, en sus críticas, en sus conversaciones. Porque debe ser una persona sabia, sensata, cuerdo. Debe ser una persona, gloria al Señor, de peso. Que cuando hable las personas se detengan a escuchar. Déjame ver qué va a decir. Aleluya. Lindo es el Señor. La vocación de la iglesia en Corinto. Pues mirad, dice Pablo, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia, en su presencia. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mucho cuidado con esta parte, aquí mucho ojo. Se lo dijeron a los corintios, pero igual nos aplica a nosotros. Pablo está reconociendo que hay una vocación, es decir, hay una dedicación, hay un amor, hay una entrega de parte de ellos hacia las cosas de Dios. ¿Sí? Que Dios realmente no los eligió a ellos porque eran sabios, nobles, porque eran ricos, no. Porque eran abogados, porque eran ingenieros, porque eran doctores, no. Simplemente Dios los eligió a ellos, y probablemente ellos no los rechazados de la sociedad. Quizá usted que esté escuchando ahora mismo lo han tildado como rechazado, su familia, en el barrio, en la escuela, en cualquier lado. Pero déjame decirte que por algo Dios te eligió. Y si Dios te eligió, y gloria al Señor, aleluya, justamente el que haya pasado eso, Dios lo está utilizando ahora para demostrarte a ti que tú has sido elegido por Dios, porque en Dios tú eres más que un vencedor. En Dios, ya como escogido de Dios, ya tú no eres cualquier cosa. Tú has sido llamado para avergonzar a los sabios, a los que se creen sabios en este mundo. Aunque tú seas débil, te hayan tildado de débil, gloria a Dios, en el Dios tú no eres débil. Porque por más débil que seas, en Dios, aleluya, en Dios eres más que vencedor, y el Señor utilizará tu debilidad para glorificarse. Santo el nombre de Dios, aleluya, mi alma alaba al que vive. Pero al final, aquí esta parte donde dice, es para que nadie se jacte. Es para que si eligen a alguien, no, porque yo soy un prominente doctor en las leyes, o yo soy un prominente científico, que ahorita no se crea que Dios lo eligió a él, o que él es lo que hace y lo que es, porque hace las cosas para Dios, y que por eso ya él, porque es científico, entonces él es importante en el pueblo de Dios o en el reino de Dios. No, Señor, en el reino de Dios todos somos iguales. Dios elige a aquellos incluso que menos tienen, que menos saben, que menos conocen, para instruirlos. Pero claro, si se dejan instruir, ojo con eso, porque Dios nos va a capacitar. Pero si nos dejamos capacitar, Dios también lo elige de ciencia. Si no, ahí está Daniel, ¿verdad? Daniel y los demás, Mesach, Sadrach y Abednego. Fíjense que ellos también fueron elegidos por Dios, pero ellos eran instruidos en toda ciencia, pero eran hombres de Dios también. Entonces, una cosa no tiene que ver. Lo importante aquí al final es que la gloria sea siempre para Dios. Amén. No importa en cuál de los puntos tú estés, lo que tú hagas debe ser para la gloria de Dios. Eso es lo que importa. Aleluya. Nunca te tomes la gloria, porque al final, gloria al Señor, aleluya, no tiene sentido entonces. Entonces, si te tomas la gloria para ti, tú lo estás haciendo en tu sabiduría, no en la sabiduría de Dios. Aleluya. Amén. Ojo con eso, estemos pendientes. El aspecto positivo de la sabiduría. En Corintios 1:30 dice, y 31, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, nos ha sido hecho por Dios sabiduría,
justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces ahí está lo bueno de la sabiduría de Dios. Uno que sea sabio en su propia opinión no tiene justificación, no tiene santificación ni tiene redención, y por eso el pecado lo consumirá. Pero uno que no se cree sabio, simplemente entiende que necesita de Dios y va a los pies del Maestro y reconoce que Cristo es su Señor y Salvador, y que solo Cristo puede llevarlo a los brazos del Padre, y que Cristo murió en la cruz del Calvario, y que Cristo resucitó, aleluya, y ahora intercede por nosotros. Entonces ese tiene sabiduría, justificación, santificación y redención, o perdón de pecado, rescate de su pecado, aleluya, gloria al que vive. Ahí está el gran lado positivo de la sabiduría de Dios. La demostración entonces del poder del Espíritu en la proclamación del mensaje. Ya en el capítulo 2 de Corintios, del 1 al 5, dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ojo, que Pablo era instruido a los pies de Gamaliel, dice Pablo. Fariseo de fariseos. Pablo era un maestro también, un erudito. ¿Sí? Pero él dice, yo no fui con sabiduría. Era ciudadano romano también. O sea, fíjense que Pablo no era cualquier cosa. No, lo que pasa es que él le dice, yo no fui con sabiduría humana. Yo no fui con la sabiduría del hombre. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino que a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya. Fíjese usted, mi amado. Pablo se despojó de todo él, de toda su sabiduría humana, y fue directamente a predicar a los corintios, que eran griegos, ¿verdad? Y sabios se consideraban. Fue a predicarles, gloria a Dios, sin nada. Fue simplemente a predicarles a Jesucristo crucificado, y ese es el que salva. Punto. Y con temor y temblor delante de Dios, y con debilidad humana muchísimas. Pero él fue con un propósito, y fue a agradar al Todopoderoso a través de su predicación. Por eso a mí a veces me preocupa, amado, cuando yo veo muchas personas que quieren hacer las cosas y como que por su fuerza, como que con su fuerza, como que es con la fuerza humana que van a lograr que la gente se convierta, que van a lograr que las personas sirvan a Cristo o vengan al Evangelio. No, amado. O que por su elocuencia realmente las personas van a venir a Dios. No. Las personas vienen a Dios, aleluya, por nuestra intercesión delante del Señor, y el Espíritu Santo los convence de pecado. Nosotros lo que tenemos que predicar, y estar como Pablo, temeroso, con temor y temblor delante de Dios, para honrar su palabra, para glorificarlo en todo lo que hagamos. Y vamos a ver entonces cómo la gloria de Dios se va a manifestar en nosotros, y se va a manifestar en nuestra predicación. Nuestro mensaje no va a ser un mensaje hueco. Aleluya. Amén. Vamos a ver algunas características entonces de la sabiduría divina, y lo vamos a ver a la luz del versículo 6 al 9. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Es decir, la sabiduría del hombre perece, la sabiduría divina no perece. La sabiduría divina no es de este siglo. Amén. Gloria al Señor. La sabiduría divina no está al alcance de los príncipes de este siglo. Aleluya. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Fíjese, la sabiduría de Dios es un misterio. La sabiduría de Dios está oculta.
¿Sí? Dios la predestinó para este siglo, para que aquellos que tienen fe, que creen en Cristo, entonces puedan ver y tener acceso a esa sabiduría. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la sabiduría, si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aleluya. Por eso, mi amado, gloria al que vive por los siglos de los siglos. Mi oración siempre es: Señor, ayúdame a amarte. Señor, yo quiero amarte de verdad, ayúdame. Dame la sabiduría y pon en mí, gloria a Dios, ese amor por ti. Porque si te amo, Dios mío, es el mayor regalo que puedo tener de parte tuya para mí. Que tú me permitas amarte y que yo, gloria al Señor, me esfuerce por amarte. Aleluya. Oh, gloria. La revelación de la sabiduría divina se lleva a cabo mediante el Espíritu de Dios. Ya finalmente es importante tener claro que la sabiduría de Dios no viene al hombre porque Él la quiera. No, viene porque Dios quiere revelársela. Y se la revela a través de su Hijo Jesucristo y su Espíritu Santo. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aleluya. Qué lindo, qué hermoso. Fíjense cómo dice aquí. Dios nos la reveló a través de su Espíritu Santo. Bien lo dijo Cristo: yo no me voy. Yo me voy, pero no lo dejo solo. Le dejo al Consolador. Él vendrá y estará con ustedes hasta que yo regrese. Gloria a Dios. El Consolador, aleluya. Así que el Espíritu Santo está ahí disponible. Si aún tú no has aceptado a Jesucristo, este es un buen momento para tú abrir tu corazón y decirle: Maestro, yo quiero que tú entres a mi vida, que tú me transformes y me des la sabiduría que viene de ti, la cual es verdadera, la cual me puede llevar, gloria a Dios, a tener el conocimiento pleno y la seguridad plena de la realidad de las cosas que existen y existirán. Gloria a tu nombre, Jesús. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. A eso somos llamados, a tener la mente de Cristo. Y aquí te dejo entonces con la respuesta, si se quiere, a la pregunta inicial. ¿Qué es la sabiduría? ¿En qué consiste la sabiduría? La sabiduría consiste en manejar con eficacia tanto los conocimientos como las circunstancias, con el fin de producir el mejor resultado posible. El conocimiento humano solo no sirve de nada si no lo aplicamos de manera adecuada a cada circunstancia. Gloria al Señor, de nada nos vale. Y le pongo aquí un ejemplo sencillo. A nivel secular usted va a escuchar personas que dicen: el hombre tiene que cultivar su parte espiritual, tiene que cultivar la parte de la salud, la parte emocional, la parte... Entonces va a mencionar varias áreas, ¿verdad? La parte financiera, la parte de educación, la parte de la salud emocional, espiritual, pero se envuelven en otros temas y no van a la fuente que es Jesucristo. Y usted ve que se ponen a hacer yoga y qué sé yo cuánto, y mil cosas, mil disparates por allí, y no vienen a la
verdadera fuente de vida que es Jesucristo. Entonces, frente a las circunstancias que estamos viviendo como seres humanos, para producir el resultado para el cual fuimos diseñados como hombre, necesitamos ir a los pies de Cristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y espero que a través de esta clase hayamos podido entender que la sabiduría verdadera viene de Dios, que pudiéramos comprender también que la sabiduría de este mundo ha fracasado en todos sus intentos, y aceptar que la sabiduría de Dios viene al hombre a través del Espíritu Santo, única y exclusivamente. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que la sabiduría del Eterno pose en tu vida. Amén.